los promotores de lo que es el rugby escolar. El rugby escolar en Venezuela, pues nace en 2007, ¿ok? Paso más allá de Darwin Rebolledo, donde nosotros llevamos el rugby a 2.000 niños del municipio de Revenga. Nosotros vamos escuelas por escuelas, ¿ok? Buscamos a estos niños en transportes escolares, los llevamos al campo de rugby y allí les enseñamos el rugby desde un punto de vista más de valores que del juego en sí como tal, ¿no? Bueno, y gracias a eso, de ese rugby infantil, de esas personas que dieron paso a lo que es el rugby hoy en día, pues nació una segunda generación. Una segunda generación donde nada más y nada menos están jugando hijos de José Arrieta, Wilkinson Arrieta, bueno, muchos de los muchachos lo conocieron, José Ángel Arrieta, otro de los hijos de José, que bueno, es algo bastante peculiar porque imagínate que tú pudieses jugar rugby con tu padre y más allá de eso ganar un campeonato nacional. O sea, eso es algo que nos sorprende mucho porque es la unión de la primera generación donde estaba José con una nueva generación de jugadores. Esta nueva generación de jugadores caracterizada no solamente por jugadores como José, que formaban parte de bandas delictivas y que, pues gracias a Proyecto Alcatraz se reinsertaron en la sociedad, sino que eso también atrajo personas de la comunidad. El rugby se expandió, se abrió de simplemente de ser un proyecto que quedaba netamente en la empresa, sino que empezó a tocar a la comunidad como tal. Y ya no eran solamente esos niños que traía Darwin Rebolledo, sino que comenzaron jóvenes, adolescentes, personas adultas a sentir curiosidad por el rugby en Revenga. O sea, nosotros somos venezolanos y los venezolanos se caracterizan por jugar béisbol, salvo el municipio de Revenga, que hoy en día se caracteriza porque todo el mundo juega rugby allá. Es un municipio donde tú le preguntas a cualquier persona qué es el rugby y te va a dar una respuesta, de una respuesta básica a algo más elaborado. Entonces, bueno, eso fue lo que dio paso a esa segunda generación. Hoy en día, nuestros pilares del programa están estructurados en tres grandes, nuestros programas preventivos. Lo que es el rugby escolar y comunitario, bueno, como les comenté, el rugby escolar está dirigido a esos 2.000 niños en las escuelas, enfocado en valores. Lo que es la Liga Infantil de Rugby, que es una selección que hacemos de todos esos niños que están en las escuelas, más los niños que se encuentran en deserción escolar, porque también nos encargamos de buscarlos en las comunidades o en los barrios, y tenemos una selección por comunidades. Comunidades como, por ejemplo, características ya no solamente la de Revenga, sino que tienen zonas aledañas como El Conde, una zona, Quebrada Seca, Sabaneta, que colinda con el municipio de Revenga, Trapiche del Medio y bueno, muchas otras más. Nosotros nos encargamos de buscar niños en todas esas comunidades para crear equipos o pequeños equipos de rugby donde todos los días ellos reciben práctica contraria a lo que es su horario escolar. Por ejemplo, si los niños estudian de día, nosotros los buscamos en la tarde y reciben la formación de rugby en la tarde. Y si estudian de tarde, pues los buscamos de día. Y los días sábados, ellos se enfrentan en una liga infantil de rugby allá en la Hacienda Santa Teresa. Armamos varios circuitos de cancha, así como tal cual muchos de los chicos aquí hacen los sábados. Y los niños pues tienen sus partidos de rugby los días sábados religiosamente cada sábado y juegan su liga infantil de rugby, suman puntos, bueno, y al final de la temporada, bueno, tenemos un campeón de la liga infantil de rugby, tanto en categoría masculino como femenino, con edades comprendidas desde los 8 años hasta los 14 años el día de hoy. Tenemos la academia de rugby, que es el siguiente paso, ¿ok? A esos niños que cuando puede ser o estén menores, que cumplen 9 años, 10 años, que van desarrollando un talento y los necesitamos para realizar competencias extraurbanas, por decir, vamos a otras ciudades, a otros lugares. Bueno, así funciona nuestra academia de rugby. Y a partir de esos 14 años empezamos a llenar nuestras canteras de los juveniles, tanto masculino como femenino, que es donde ya empezamos a trabajar nuestro rugby un poco más estructurados, enfocados a la competencia. ¿Ok? Y obviamente sin dar descuido a lo que es nuestros valores del rugby. Nuestros valores del rugby siempre nos acompañan
en cada una de las etapas del jugador, bien sea desde lo más niño hasta los ya edades senior. Y bueno, y Alcatraz Rugby Club, donde muchos de nosotros jugamos, que es como decir su división de honor, pero bueno, nosotros tenemos simplemente una liga de rugby donde ya jugamos en categoría senior, ya más 18 años, que es donde ya estos chicos dan como su paso final y se integran más a las competencias ya nacionales en nuestro país, ¿no? Bueno, lo que les hablaba de los valores del rugby, nosotros, o el rugby de Alcatraz, se basa en estos 5 valores: respeto, disciplina, trabajo en equipo, espíritu deportivo y humildad. Desde las escuelas, nosotros somos muy enfáticos en realizar tanto actividades de rugby en el campo, como nosotros vamos, visitamos sus escuelas y vamos enfocando el rugby en estos 5 valores, de una manera didáctica, de una manera lúdica. Vamos y realizamos juegos con ellos allá en las escuelas. No es tanto esa técnica del pase de rugby, no, eso ahí no nos enfocamos tanto, sino en qué valor puede aprender él a través de algún juego o a través de algún drill de rugby que le podamos realizar, ¿no? Y bueno, hoy en día Alcatraz Rugby Club cuenta con casi 60 jugadores. Bueno, es una diferencia bastante grande cuando nosotros llegamos aquí, que fue una de las cosas que nos sorprendió mucho, que bueno, mira todas las personas acá cómo juegan en Madrid, ¿no? Y bueno, hemos sido campeones de liga 6 veces y bueno, acá está uno de nuestros jugadores alzando trofeo de liga. Hemos dominado la categoría durante 6 años seguidos, bueno, salvo los 2 años de la pandemia, y ha sido como nuestro tope en Venezuela, y nosotros dijimos, bueno, queremos más, necesitamos más competencia, necesitamos retarnos. Y bueno, casualmente nace todo este tema de cuando vinimos mucho de nosotros a jugar un campeonato acá en Benidorm. Bueno, gracias a ello, pues Alberto recibió un premio donde conoció acá la familia de Rugby Cisneros, y comenzó todo ese proceso de intercambio, que es por eso que hoy en día es por eso que hoy en día viajaron los chicos a jugar rugby en la hacienda, y es por eso que nosotros estamos hoy en día acá. ¿Okay? Y bueno, también tenemos la parte de rugby de reinserción, que bueno, ya Juanpi, pues le dejamos esta parte. Bueno, la tercera pata del proyecto Alcatraz fue primero trabajar con las bandas delictivas, la segunda pata fue trabajar con las familias y con los niños del pueblo y del condado de Revenga, y la tercera pata era, claro, estas bandas delictivas, como lo podía hacer de otra manera, también tenían compañeros que estaban en la cárcel. Entonces, los propios jugadores, los propios miembros de la banda que estaban en la cárcel, se pusieron en contacto con sus compañeros y les pidieron que ellos también querían jugar al rugby. Entonces, este proyecto nos lo va a contar Ramón, que es el coordinador de rugby penitenciario de la Fundación Santa Teresa. Buenas noches. Bueno, yo soy uno de los entrenadores de rugby penitenciario, de los que va a las prisiones a darle clase a los privados de libertad. Y bueno, esto nació en el 2013, nace el rugby penitenciario para promover y transformar privados de libertad a través del rugby y su apoyo psicológico. Bueno, hoy en día tenemos 37 prisiones a nivel nacional en Venezuela. Tenemos 13 femeninos y 24 masculinos, a los cuales visitamos toda la semana. Una prisión, tenemos varios entrenadores porque, nos aliamos con los otros clubes de Venezuela también que juegan rugby, y como no podemos abarcar ni viajar tan lejos a las prisiones que quedan más lejos, que es Mérida, Zulia, y esas prisiones tan lejos que quedan, que es como 8 o 10 horas de donde nosotros vivimos, contratamos entrenadores por allá para que se nos haga más factible. Y bueno, lo hacemos con entrenamientos teóricos, prácticos, de rugby semanales, sesiones psicoeducativas semanales, festivales de rugby fuera de los centros,
participación en el Torneo Nacional de Rugby Santa Teresa. Después que nosotros los entrenamos a ellos, le hacemos unas ligas también de rugby de regionales, y de ahí sacamos por regiones, sacamos 2 equipos femeninos, 2 masculinos de cada región, y van 8 equipos penitenciarios de femeninos, 8 femeninos, 8 masculinos, a la hacienda a jugar un torneo de rugby. Ese torneo se juega el primer día de nuestro torneo en la hacienda. El primer día es torneo penitenciario completamente, y los otros 2 días es el torneo que jugaron los muchachos que nos acompañaron en nuestra hacienda. Y los privados son beneficiados Vale. Los privados son los beneficiarios, tienen la oportunidad de salir del centro penitenciario, como ya les comenté, y tener un encuentro deportivo con sus familiares en el campo de rugby de la Hacienda Santa Teresa. Muchos de ellos nunca han visto a sus hijos después de entrar a prisión, y esa es la oportunidad que ellos tienen para ver a sus hijos después de haber nacido de tantos años que están presos. Hoy en día tenemos manuales específicos dirigidos a los beneficiarios, a entrenadores, con guías que facilitan la formación en valores, el acompañamiento psicoeducativo y los aspectos técnicos del deporte. Y bueno, eso fue un poco de lo que yo trabajo con el rugby penitenciario, y bueno, gracias por escucharme. Bueno, estos son los números que hoy día tiene la Fundación Santa Teresa. Trabajan en 37 centros penitenciarios, tienen unos 900 privados de libertad. Lo de privado de libertad es como es la nomenclatura que usa la Asignación de Santa Teresa o la Fundación de Santa Teresa cuando habla de los que aquí llamamos reclusos. Eso generó 8 festivales regionales, 7 torneos internacionales de rugby penitenciarios, es decir, son 7 torneos internacionales en los cuales además han puesto el penitenciario. El torneo que fuimos a jugar nosotros lleva más de casi 30 años, es más o menos contemporáneo con el CERN que organizamos nosotros todos los años. Tiene 150 horas de atención grupal con los reclusos, ¿vale? Y las 165 sesiones psicológicas individuales con esta gente. Todo esto es lo que tiene detrás. Pero yo sigo más impactado con los números que vimos antes, que en 10 años, las estadísticas que pusimos fue en 2003, que tenían 173 muertes por cada 100.000 habitantes al año, y pasaron en 10 años a tener 12. Hoy por hoy, no muchos países del mundo tienen tan bajo índice de delictividad. ¿Vale? Y esto es la difusión que ha tenido Santa Teresa y su proyecto. Está llegando a todas partes del mundo. Hace muchos años vino alguien de Santa Teresa por aquí, nos contó lo que estaba haciendo. Fue en 2008, estuvieron en el Seven. Yo creo que fue cuando Carlos empezó más o menos por esa época con Madiba, no estoy seguro, pero confírmamelo. 2011. Con el proyecto Madiba en Extremera. Y la realidad es esto. Santa Teresa está usando el rugby para crear una transformación social. Lo que hemos vivido ahí básicamente es una transformación social. Hemos hablado de los 3 grandes proyectos que tiene Santa Teresa, o mejor dicho, el gran proyecto que tiene Santa Teresa, que es el proyecto Alcatraz de rugby, que tiene 3 patas: el rugby de trabajo con bandas delictivas para la reinserción social, el rugby con niños o adolescentes y el rugby penitenciario. Pero cuando llegamos ahí, hemos descubierto otros proyectos que ocurren en la hacienda, o mejor dicho, en el entorno de la hacienda.
Y eso me gustaría que pasen Juan Osonas, que viajó a Venezuela con nosotros como capitán del equipo, y Xavi, que era nuestro cronista oficial, además de pateador. Lo primero que a mí me gustaría que cuenten ellos, pues pónganse de aquel lado. Lo que pasa es que se puso las zapatillas limpias, trajo las... Jesús. Bueno. Lo llamas a Venezuela y no aprende. Lo primero que me gustaría que cuenten a la gente lo que hemos visto en, bueno, el de rugby. Yo creo que si quieren agregar algo más, adelante. ¿De rugby? Sí, pero yo creo que es importante que contemos un poco el proyecto de Casas Blancas. No sé quién de los demás se anima a contarlo. Yo. Vale, pero mejor con el micrófono. Y no sé si... Sí. Nada, nosotros creo que el proyecto en concreto nos lo presentan el segundo día, que estamos allí, o el tercero, no recuerdo bien. Y es básicamente un proyecto que trata de, visualmente sobre todo, pero con mayor profundidad, transformar un barrio en concreto de Revenga, si no me equivoco, que está además muy bonito, justo en la colina, bueno, queda chulo. Pues darle un componente estético purificador, entre comillas, pintando todas las calles de blanco y bueno, que lo lleva además a tener una consistencia social mayor, en el sentido en que les obliga a todas las casas a pintarlo, a tener una comunidad en torno a ello. Sobre esto, lo que dijeron también, no todas las casas tienen la opción de pintarlas de blanco, sino que todas las casas que se pintan de blanco tienen que tener un componente que esté acreditado que la casa está en seguridad. Las casas que están mal colocadas y de otras formas le dicen o que no las pueden pintar de blanco, y es como una forma de que así la gente consiga reformarlas o que sean más seguras para todo el... Bueno, sí, efectivamente. Sí, sí. No sé hasta qué punto alguna no podía o tal, pero yo por lo pronto vi casi todas pintadas de blanco. Y aparte de lo que he dicho, de que es, pues, digamos, pues bastante revelador estéticamente, o desde fuera deja patente... A eso, entre otras cosas, provocó que la gente empiece a cuidar más el barrio. De repente, de ver un barrio que estaba feo, bastante desagradable, con casas humildes, la verdad era bastante... Se notaba que eran casas humildes, pero cuando empiezan a estar pintadas de blanco, la gente empieza a ver el barrio más bonito, eso lo lleva a querer cuidar el barrio. Donde estaban los vertederos, la gente se puso a trabajar y a hacer plazas, y fue generando una transformación social. La gente empezó a cuidar su barrio. Ahora, un lugar donde no tenían ningún tipo de apego, la gente empezó a quererlo, a cuidarse, y empezaron a trabajar de manera comunitaria. La segunda cosa que vimos ahí, que es muy importante, que está dentro de Casas Blancas, es Casa Morgado. Casa Morgado era el sitio donde todos los jugadores, todo el equipo y toda la gente del barrio es bienvenida. Ahí es donde acogen a los terceros tiempos, donde los jugadores hacen su dieta principal, que tienen un preparador físico, un dietista, y ahí es donde todos se reúnen como el punto de quedada principal, como si dijéramos la sala de dirección, aquí, o ya es cuando hacemos la entrega de camisetas, pues donde ellos quedan antes de todos lados, antes de ir a cualquier partido, incluso después del partido del tercer tiempo, donde reúnen a los equipos. Y ahí tenían... Creo que además reparten bastantes comidas semanales a gente del barrio y del pueblo, con un par de cocineras que hay allá, o tres. Y en general yo creo que es un centro casi que cultural en muchos sentidos, porque se imparte, hay una psicóloga que ayuda, hay clases, efectivamente. Y bueno, y queda, yo creo que no solo en el barrio, sino que en el pueblo queda pues como un centro de congregación, tanto cultural como social, pues bastante chulo, la verdad. En Casa Morgado también lo que hay es un centro de formación, tanto para mayores como para niños. La Hacienda de Santa Teresa adquirió esa casa,
la reformó y hizo un centro de formación profesional para mayores, y ahí es donde funcionan varios niveles educativos, tanto para niños, para adolescentes, como para gente mayor. Entre otras cosas, han creado una banda de música de niños, una banda de música infantil, que los niños y niñas que no juegan al rugby van a aprender música a Casa Morgado. También ahí ahora se están impartiendo cursos de otro de los proyectos que tiene la Hacienda Santa Teresa, que es el del cacao, ¿no? Así se llama. Cacao Revenga. La Fundación la Hacienda Santa Teresa separó una parte de sus tierras hace unos años y empezó a sembrar cacao. El cacao es una planta que tarda 5 o 6 años en empezar a dar frutos. Mientras tanto, lo que ha hecho la Fundación Santa Teresa fue contratar chocolateras belgas, las han llevado al condado de Revenga, y en la Casa Morgado está creando una escuela de chocolatería, podríamos decir, para que la gente del pueblo tenga sus propios recursos. Entonces, han cedido una parte de la hacienda para crear una cooperativa chocolatera para después dar una herramienta económica al pueblo. Y después un último proyecto, que pasó un poco desapercibido en todo lo que vivimos nosotros, que es otra de las grandes crisis que aprovechó Alberto Vollmer para desarrollar la transformación social. La invasión fue en el año 2008, ¿no? Sí. En el año 2008 les invadieron una parte, ¿no? una parte de la hacienda, unos terrenos de la hacienda que estaban más afuera,